horas 12 minutos del día, martes 4 de mayo de 2021, damos inicio a la sesión ordinaria. El primer punto es la aprobación del acta anterior, el acta número 13, por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos. Punto número 2, correspondencias recibidas. A, de la escuela 6036, comunica las necesidades del establecimiento. B, solicitud de clases presenciales y pedido de información. C, solicitan espacios educativos. 3. Perdón, secretario. Con el punto A, pues le iban a mandar a su correo. ¿Tiene idea de cuántas escuelas faltan enviar el mail? No sé si todas iban a mandar o no, pero hay Sí. un número importante. Están todas en el... Se comprometieron todas a enviarlo. Bueno, las que están, hay que sumar, las que estaban en el orden del día anterior. No importa, y listo. hoy. Listo, después lo... Pero hay bastante en el orden del día anterior. Yo para saber, porque de eso iba a depender también un poco lo que se iba a hablar en la reunión con la ministra. Sí, están todas archivadas juntas. Gracias, secretario. Pero la semana pasada hubo bastante, habrá habido por lo menos 8. 8 o 9. Bueno, continuamos ahora con el punto 3, informes y proyectos del Departamento Ejecutivo. A. Mensaje 74, convoca a la Comisión de Adjudicaciones para la contratación del servicio de transporte escolar el día 26 de mayo a las 10 horas. Quedan notificados los miembros de la Comisión de Adjudicaciones. B. Mensaje 73, decreto al referéndum, aceptación de subsidio por 1,5 millones de pesos por emergencia COVID. C. Presidente. Sí, tiene la palabra, concejal. Gracias. Quisiera solicitar si el punto 3B podríamos darle tratamiento conjunto con, en el cuarto intermedio que se va a solicitar después, se va a pasar después, con la compra de los tubos de oxígeno, porque lo que se habló con el secretario de Hacienda fue justamente que los 15 tubos que pretenden comprar lo compren con este dinero, parte, perdón, de este dinero que vino por fondo COVID. Sí. Si no hay problema, concejal. Cuando llegamos al cuarto intermedio, sometemos a votación y ningún problema. Gracias, presidente. No, por favor, continuemos. Continuamos con el punto C, mensaje 77/21, decreto al referéndum, entrega de subsidio de 10.000 pesos por 6 meses a deportista local. D, mensaje 76, proyecto de ordenanza, licitación pública, provisión de artículos de almacén y limpieza. E, mensaje 82, proyecto de ordenanza, compra directa tubos de oxígeno. F, mensaje 81/21, proyecto de ordenanza, modifica ordenanza de licitación transporte escolar. Sí, ya está. G, mensaje 80/21, proyecto de contrato, servicio de fumigaciones. H, mensaje 79, proyecto de ordenanza, licitación pública para la adquisición de mobiliario urbano, materiales y mano de obra para el mejoramiento del barrio Santa Rita. Y el último punto, 3I, mensaje 78, proyecto de ordenanza, licitación pública, ampliación y remodelación del Sanco número 50. Presidente, una consulta. ¿Sí? Porque bueno, acá el concejal Tonelli la hizo y creo que vale aclararlo. Queda claro que el punto el punto E, que la compra directa de los tubos pasa al cuarto intermedio junto con el punto B. Sí. Bien, y con respecto al... Quiero hacer una aclaración. Con respecto al proyecto, al punto G, el proyecto de la contratación de fumigación. Porque, bueno, eso tuvimos una reunión con el secretario de Salud al respecto y el tema es que van a llamar a licitación por esa contratación, pero están teniendo un inconveniente porque les quedaron 2 o 3 meses donde tienen que pagarle al proveedor, digamos, y no tienen la normativa que les permita hacer ese pago. Por eso viene esto, lo que necesitarían es que se le apruebe esa contratación directa por esos 2 o 3 meses para que le puedan pagar y después sí estarían haciendo la licitación por el resto del periodo, del año, ¿no? Perfecto. Presidente, Sí, concejal. en ese sentido yo quiero agregar, ya que salió el tema, ¿no? Bueno, a la gente hay que pagarle porque ha trabajado, pero es una gran desprolijidad de parte del gobierno municipal, a la cual en comisión también yo les dije que estaba dispuesto a que se subsane el error, que se avance, que se pueda pagar esos meses que estuvo fuera de contrato, por decir así, pero es una gran desprolijidad de la administración de
el gobierno municipal. Lo quería dejar en claro, presidente, porque en este caso estaríamos subsanando algo que no debe pasar por alto en una administración pública. Y le digo por qué. Hay proveedores que también pueden dar ese servicio que lo estaban observando esa situación. El secretario vino en esta semana a dialogar con nosotros y bueno, dio sus razones. Entendemos que la administración debe continuar, pero también hay un justo reclamo de otros proveedores del mismo servicio. Yo no digo que sea ni bueno ni malo el actual, pero que también entendían que no se había llamado a del como corresponde y se estaban en una situación de desventaja y de deslealtad laboral en ese sentido. No digo de parte del proveedor, porque bueno, pero evidentemente la municipalidad no actuó como corresponde. En este sentido, creo que nosotros debemos trabajar para subsanar el error, pero son cuestiones muy gruesas. 4 meses sin habiendo vencido el contrato, me parece que es una situación muy desprolija y que no puede contentar a nadie. Sí, como siempre, el Consejo puede intervenir para arreglar este tipo de macanas, pero digo que son reiterados este tipo de funcionamiento de la municipalidad, donde 2x3 se les saltea el vencimiento de los contratos y esto pone en desventaja a otros proveedores similares, ya sea en este rubro fumigaciones como en otro. Quería dejarlo en claro ya que salió el tema hoy en forma adelantada, pero que quede claro. Gracias, presidente. ¿Me permite? 4 meses. Sí. Es poquito. El convenio con Kio 3 años. Se dieron cuenta ahora, ¿viste? No, era para contar nada más. Digo esto, perdón, porque vamos a hablar en serio. Tiene que haber, en el caso de las licitaciones, de los contratos y demás, un responsable, uno, que vaya todo ahí y después que se haga cargo. Porque acá no se sabe a quién echarle la culpa cuando suceden algunas cosas como esta. Tiene que haber un departamento, como quieran llamarlo, dentro del municipio, uno solo, que se tiene que dedicar a hacer esto. El llamado a licitación, que se anuló en su momento del agua potable, 1 año y medio demoró. Y alguien que dé explicación, a ver por qué de todo esto. ¿Saben una cosa? Acá hay cosas que uno no quiere entrar a dar vueltas, sino estamos complicados con un montón de cosas y a veces reclamar pareciera ser que es lo más fácil. ¿Saben una cosa? Que en el 2015 venció la primera etapa del contrato con la Surdi. Todavía estamos dando vueltas. Es más, voy a ser responsable a quienes no hicieron las cosas como corresponde. Ahí la gente de al lado de la vía, al pobrerío que generalmente se lo toma para la joda, porque esta es la realidad, ese convenio, puedo decir fecha y hora si quieren en su momento, se hizo y se consiguió esos terrenos que se pagaran de la manera que se pagara, bueno, todavía no se terminó de pagar. Digo esto porque hay una desidia importante. ¿Y a quién se le van a achacar? ¿A Gre ahora? Porque esto es así, siempre le tuvo la culpa el que estaba atrás. Ahora esto hace 5 años y medio que está el señor intendente. Se lo reprocho a usted, señor intendente. Esos terrenos de al lado, de la gente que está al lado del ferrocarril, quedamos en que había que conseguir tierra. Se le consiguió la tierra a pagar a largo alcance como ahora. Pero no nos firman los papeles porque la gente se cansó. Ahora, supuestamente, si se le terminan esas 8 cuadras de cordón cuneta, la gente de la familia Lazurdi parece que va a firmar eso. Yo les digo, porque lo hago, es cierto, la administración funciona como funciona porque no hay un seguimiento y no le dan pelota a las cosas. Las cosas hay que decirlas como son. Yo no quiero quedar ni bien ni mal con nadie. Digo que no se puede hacer 5 años y medio en terminarle, que si le hacían una cuadra, voy a decir algo, una cuadra cada 2 meses. Hubiera estado recontra terminado, firmado y digamos en condiciones de que esos terrenos se ponían a poder, digamos, podíamos incluirlo en algún plan
y que los hay del gobierno, para que se haga o se le dé la posibilidad a esa gente de salir de al lado de la vía, que en cualquier momento están cada vez más allá, algún día le cortan la pierna al tren ahí, están al lado de la vía. Digo esto porque eso sucede, porque no hay un control de nada. Las licitaciones se pasan no hacen la licitación como corresponde. Se olvidan de las cosas. Hacen un convenio con la gente, no le pagan. Esta es la realidad. A Nasurdi no se le está pagando. Hace 6 años, ¿qué digo? Del 2015, que venció la primera etapa, que creo que se terminó, no sé si se terminó ahora. Se terminó ahora. 6 años para hacerlo. Como a lo mejor la familia Nasurdi no le reclama, o por lo menos ha reclamado, pero diciéndole, muchachos, denle para adelante. Pero ahora no es solo que le paguemos no a la familia, hay que pagarle para que nos firme los papeles, para que esa gente tenga posibilidad. Porque si no, y después se golpean el pecho y hacen la B del peronismo, de las pelotas en la B. El tema de la vivienda es sagrado para la gente. Y esa gente que está ahí al lado de la vía le prometieron, yo no me olvido de nada. Se prometía, se hablaba, hasta plano hicieron. Ya venían a pedir la cochera, la gente creía que le iban a hacer la vivienda. Bueno, no digo más nada. Si yo miento, averigüen cómo está el tema Nasurdi. Recién ahora, y gracias a la voluntad del secretario de Obras Públicas, parece ser, hicieron una cuadra de las 8 que faltan. Si hoy, esto en lugar de ser la familia Nasurdi, que son familias con raíces en Arroyo Seco, hubiera sido cualquier otro, tendríamos un juicio monumental. Porque, ¿cómo le vamos a dar 6 o 7 años? Déjense de joder. Yo creo que hay una desidia, lo que es peor, desidia y desorganización, desorden. No se dan cuenta cuando se vencen los convenios. Para hacer una licitación que hablan de 2 o 3 años. Es cierto esto. O con lo del agua no se demostró. El agua teníamos que haberla licitado. En su momento no sé qué papelito le erraban. Terminó ganando la misma empresa. Nada más que si lo hubieran hecho en tiempo y forma, a los 60 días teníamos que haber hecho otra licitación. A lo mejor uno mueve un poco la rama acá en algún higo, ¿viste? Porque en realidad yo ya no sé más de qué manera que alguien diga quién es el responsable de algo. Acá no hay responsable. ¿Cómo puede ser? Si me permite usted y el concejal. En No, realidad, no le permito. Bueno, muy corto. Vamos a permitir. Muchas gracias. Muchas gracias. No, en realidad hay perjuicio. Eso quiero decir. Hay perjuicio. Hay perjuicio de las empresas que pueden ofertar el mismo servicio y que posiblemente han concursado en la licitación. Pero al no haber hecho cumplir el convenio, hacerlo programar una nueva licitación y hacerlo, digamos, para cuando vence el contrato, evidentemente se está perjudicando a otras personas y es el Estado municipal es el responsable. ¿Quién es el responsable? Bueno, podemos empezar primero desde el intendente como máxima autoridad de la administración, es el conductor. Después de ahí, de ahí para abajo que hagan lo que quieran. No creo que el consejo tenga que meterse a ver quién es el responsable. El intendente mismo tiene que buscar ahí y depurar y seguir la cadena de delegación de cumplimiento de la ordenanza, del contrato, de lo que sea, pero no vamos a ponerle otro título. No tiene la culpa María, Juana, Alfredo o Miguelito, No, la culpa es de la conducción de la municipalidad. Y insisto, este tema sale a colación porque se habló ahora, se iba a hablar la semana que viene o se hablará nuevamente cuando aprobemos o tratemos este tema, ¿no? Pero hay que tener conciencia que cada cosa que el Estado deja de hacer o hace mal perjudica a alguien. Y en este caso perjudica la sana competencia que tiene que haber en ese sentido y en ese tipo de prestaciones, presidente. No es gratuito. Por eso quería agregar a lo que decía el concejal, no es gratuito, se perjudica a la ciudadanía y en su conjunto también, porque también se hace perder confianza en la administración. Gracias.
Continuamos, secretario. Muy bien. Continuamos con el punto número 4. Proyectos de los señores concejales. A. Minuta. Solicitud de construcción de cordón cuneta en calle Libertad al 800. Jorge Alberto Cuello es el autor del proyecto. Tiene la palabra, concejal. Gracias, señor presidente. Bueno, esto ya ha sido solicitado por este consejo el año pasado, si mal no recuerdo. Y se trata de, bueno, en este caso la solicitud por cordones cuneta de calle Libertad 800. El mal estado de la calle Libertad por falta de infraestructura necesaria y adecuada, considerando que no existe delimitación entre calle y vereda y ambas márgenes de la arteria, que la falta de los cordones cuneta la hace altamente peligrosa al deambular de peatones que la utilizan diariamente por no tener referencia de lo que es la acera y lo que es la calle. ¿Qué vecinos del lugar ya han solicitado se hagan estas obras pertinentes y que este consejo prestó atención al reclamo legislativo a este pedido? Que el lugar se muestra abandonado y queda como desencajado de la urbe, pareciéndose más a un pasadizo desprolijo que a una calle incluida en la ciudad y al sector. Por ello, el Honorable Consejo Municipal, a través de esta minuta de comunicación, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal dé curso al pedido de los vecinos para mejorar calle Libertad entre Ruta 21 y Alejandro Gómez, realizando los cordones cuneta en ambas márgenes, obra que no demanda grandes costos por ser el tramo de aproximadamente 50 metros de longitud, para mejorar la circulación tanto del peatón como de los automovilistas, dando cumplimiento a lo dispuesto mediante ordenanza municipal de este Consejo, número 2889/20, el año pasado precisamente. Bueno, esto sería la parte A de un pedido de ese lugar y de los vecinos que han manifestado también a los ediles aquí en este recinto, y que después va a tener su parte B porque también hay otra presentación. Yo creo que no se podía presentar algo que viene a posterior después como proyecto si primeramente no se hace este trabajo, señor presidente. Muy bien, concejal. Presidente. Sí, tiene la palabra, concejal. Gracias. ¿No? A mí me parece que está bien la minuta, me parece como está, no soy partidario de alterarla. Pero sí hacer notar que la ordenanza de 2889 del año 2020, que ordena la construcción del cordón cuneta, perdón, secretario, ¿es 2020 o 2021? 2020 dice ahí, no sé, supongo que será 2020. Bueno, habría que... Bueno, fantástico. De última, habría que revisarlo. Sí, yo que creo sí, que fue 2020. presentada, el proyecto de ordenanza se presentó en noviembre del año pasado y se aprobó en marzo de este año. Así que habría que revisar más por la numeración. Creo que es del año 2000, de este año. ¿Qué número de ordenanza es? 2889. Bien. Pero en la ordenanza dice claramente que el cordón cuneta en calle Libertad va desde Ruta 21, pasando por Alejandro Gómez, hasta calle Lucente. En realidad es algo más de 100 metros que toma parte, que está frente al Loteo Kerchi también. Nada más, hacer esa salvedad, presidente. Yo creo que la minuta es clara y hace referencia a la obra que es necesario realizar en el lugar. Gracias. Muy bien. Concejal, ¿quiere cerrar el debate? Muy bien. Como es una minuta, lo vamos a someter a votación. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Si les parece, continúo con el tema del punto siguiente, que es el punto B. Es un proyecto de minuta, arbolado público, reposición y mantenimiento de especies arbóreas en Plaza 9 de Julio, Plaza San Martín y calle Rivadavia frente al Corralón Municipal. Daniel Tonelli es el autor de la misma. Pido la palabra, presidente. Tiene la palabra, concejal. Tonelli, del 28 de noviembre del 2020. Claro, el proyecto de No, ordenanza. la aprobación de la ordenanza. La aprobación. Sí, sí, la aprobamos en 2020. Bueno, vale la aclaración. Visto el mal estado fitosanitario del arbolado público en los paseos públicos y espacios verdes tradicionales de la ciudad, y considerando
que la Plaza 9 de Julio es parte del centro cívico de la ciudad y forma parte del acervo cultural de Arroyo Seco. Sin embargo, muchas de estas especies se encuentran en peligro de desaparición, tal como los tradicionales plátanos que se hallan en sus veredas circundantes, que sufrieron podas intempestivas y como resultado de ellas 5 especímenes están secos, 3 en muy mal estado fitosanitario y como mínimo faltan 6 ejemplares en las líneas arbóreas frente a calle 9 de Julio, Moreno, Mitre y Belgrano. Al igual que otros 7 fresnos secos o casi secos que vienen siendo maltratados a través del tiempo, más otros 3 faltantes a ambos lados de las veredas internas diagonales de la plaza. A lo cual debemos agregar la otra maltratada línea de ligustros disciplinados sobre calle Moreno, que reemplazaron a la línea histórica de plátanos tras una fatídica mañana de domingo a principios del siglo XXI. Que la Plaza San Martín carece de arbolado en toda la línea paralela a la vereda frente a calle Intendente Constantini, que si bien data de hace muchos años, debería reforestarse urgentemente, máxime por estar frente a la ruta provincial número 21. Que la calle Rivadavia entre Cardoso y Juan B. Justo, ahí desaparecieron 12 especies arbóreas cortadas a nivel de piso, sin justificación conocida, y hoy, al frente del corralón municipal, se carece del arbolado exigido por las ordenanzas vigentes. Que la ordenanza 2803 del año 2020 establece un plan maestro del arbolado público, creo que es el artículo 26, cuyo plazo de elaboración y presentación por parte de la administración municipal ha vencido y debe contener detalles como la reposición de especies, el cuidado fitosanitario, el fondo de compensación por extracciones, el registro del arbolado histórico y notable y otras tantas normas que defienden el patrimonio público arbóreo de la ciudad, instando a mantener y conservar e incrementarlo responsablemente. Por ello, el Honorable Consejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo realice tareas de intervención responsable en el arbolado público en los siguientes sitios. No lo puedo apagar. Punto 1. Forestación. Mantenimiento y reposición arbórea en Plaza 9 de Julio, respetando las especies existentes, plátanos y fresnos, que dan una característica única al centro cívico, conservando el acervo cultural e histórico de la ciudad, además de la urgente reparación de veredas que se hallan destruidas y hundidas en distintos sectores de la misma. Punto 2. Forestación en Plaza San Martín sobre vereda frente a calle Intendente Constantini, en las mismas condiciones de Plaza 9 de Julio, en lo referente a respetar las especies existentes en el lugar. Tercero, forestación sobre calle Rivadavia entre Juan B. Justo y Cardoso, frente al corralón municipal sobre la vereda donde hace pocos meses se talaron más de 12 especies arbóreas. Artículo 4. Envíese en forma urgente el plan maestro del arbolado público determinado por la ordenanza 2803/20, artículo 26, que otorgaba un año de plazo para su realización y que al día de hoy está vencido. Bueno, presidente, otro plazo vencido. Pero, ¿sabe qué pasa? Siempre hubo debates con la Plaza 9 de Julio. ¿Y sabe cuál es la historia ahí? Hay gente que parecería que la Plaza 9 de Julio, el que sube, le pone lo que se le da la gana. Y no respeta la identidad arroyense. Como otras ciudades respetan sus identidades. La identidad, el arbolado también forma parte del patrimonio público, como una construcción. Hoy en día los arquitectos tienen en cuenta incluso las especies arbóreas de la zona. En este sentido, presidente, las podas indiscriminadas que se realizaron han secado a más de una especie. Lo hicieron mal en otras épocas, peor en los últimos años. Peor, era un páramo hace 2 años. Y los resultados están a la vista. Ahora, estamos viendo en la Plaza 9 de Julio cómo en las calles internas, digamos que son perpendiculares a las calles de alrededor, no estoy diciendo diagonales, sino donde están los palos borrachos, y en esos lugares, incluso donde está la fuente,
ahí se están poniendo otras especies. Se han puesto otras especies en algunos lugares. Se está completando con otras especies. Pero yo lo que voy, si hay una intervención municipal en ese sentido, pero creo que no están interviniendo en lo que es fundamental, que es la preservación de la identidad de la Plaza 9 de Julio, y que tiene que ver con la reposición de los plátanos, tiene que ver con la reposición de los fresnos. Por eso está este llamado, presidente. Usted lo debe conocer porque anda muy seguido ahí por la plaza y lo que yo estoy diciendo lo está, seguramente usted lo recontra observa y lo tiene clarísimo. Entonces, hubo debates aquí en el Consejo, en otras épocas, y porque hay gente que siente más el arraigo que otros. Pero hay que entender, hay cosas que le dan identidad a la ciudad. Entonces, pasa lo que pasa. Tenés una plaza que no es lo que se destaca en la ciudad. Vamos a otras localidades, y tengo que nombrarla, pero es así. Son localidades más pequeñas, con quizá menos del 20% de la población de Arroyo Seco, General Lagos, u otros lugares, y otras comunidades donde a veces uno viaja y ve, y tiene plazas que son maravillosas. Y acá está re maltratada, ni la vereda mantiene. Usted viene caminando por calle Belgrano, por la vereda calle Belgrano, va mirando a ver si viene alguno, me pasó a mí. Casi, no me caí, pero había un pozo, pero tómelo con las personas que tienen dificultad de movilidad. Si nosotros ahí la ordenanza de rampas nace ahí. Lo había hecho Giannini en su momento cuando era secretario de Obras Públicas de Pedro Espina, que era limitado porque era angostito y nosotros pedíamos más para mejorar el tránsito y evitar justamente problemas con las personas que tienen falta de movilidad. Bueno, eso estamos hablando de la Plaza 9 de Julio. Y cuando digo diagonales, que interpreten diagonales, por favor, ¿no? Los vértices se comunican, no son las que transversales a cada calle, ¿no? Por Dios. En el sentido, la Plaza 9 de Julio necesita una intervención activa y concreta, preservando el acervo cultural e histórico de nuestra ciudad. Más allá de toda otra modificación que debería hacerse quizá en un futuro cercano. Pero estamos hablando del arbolado en este caso. Quiero destacar a la Escuela 73, a las docentes de cuarto año, que han hecho una intervención, usted lo habrá visto, cartelitos por calle Moreno, donde están indicando cuáles los cuidados que hay que tener en esta época de COVID. Tanto turno mañana y turno tarde han trabajado en eso. Digo, porque uno caminando por el lugar lo observa y lo ve, y eso hay que destacarlo. Siempre en la escuela, un paso al frente, y está muy bien. Presidente, con respecto a Plaza San Martín, en la vereda que da frente a Ruta 21, donde hay unos mojones incluso que se pusieron para evitar que los camiones estacionen ahí porque podían hundir la tubería que se hizo en ese lugar, porque había un gran zanjón, que son indicadores para que no estacionen. Pero también, tal vez, no son contenedores ante lo que pueda ser la salida de carril de algún vehículo. Y digo, ¿por qué en toda la plaza tiene árboles y no lo tiene justo frente a la ruta? Fíjense en ese detalle. No hay nada frente a la ruta, está la hermosa fuente que ahí está en el medio, que algún día se podrá activar como corresponde y ser un centro de belleza también de la ciudad, pero no hay arbolado, que no solamente para que cumpla su función esencial, sino también de protección. Con respecto a lo que tiene que ver con calle Rivadavia, entre Cardoso y Juan B. Justo, ¿quién dio la orden para talar los 12 árboles que estaban ahí? ¿Vino algo acá al Consejo? ¿Desde cuándo hacen una intervención así salvaje sin observar nada? Y ni siquiera reforestan, porque uno puede pensar que había algunos árboles en mal estado fitosanitario. Yo le aseguro que no. Yo voy seguido por esa zona, Pero realmente es lamentable, donde la municipalidad tiene que ser ejemplo para que sigan otros vecinos, está haciendo cosas que no corresponden. Tenemos que pedir desde acá, desde el Consejo, para que haga una reforestación como corresponde. Incluso creo que debería compensar el Estado con muchos más árboles de los que ha quitado ahí. Si sacó 12, tendrá que poner 60.
no sé, en forma responsable, no ahí distribuido, ¿no? Porque tiene que dar el ejemplo. Y hablando de ejemplo, en el último punto, la ordenanza del año 2020 del arbolado que había presentado concejal Toresi en su momento, plantea que el municipio tiene que elaborar un plan de, digamos, lo voy a leer, ¿cómo era? El plan maestro del arbolado público, respetando especies, respetando lugares, porque a veces podés respetar la especie autóctona, pero otra el lugar. ¿Qué decimos Plaza 9 de Julio? Mantengan los plátanos, manténganlo, es la historia. Esas especies viven 400 años, acá en Arroyo Seco viven 50 y lo talan, o lo secan, o 60. Arroyo Seco es un fenómeno, en ese sentido. Ni hablar cuando plantaron los álamos plateados sobre el acceso a la autopista, trácate, todo liquidado porque quedan algunos que están fuera de línea. Cuando plantaron los pinos del otro margen, quedan 3 o 4, también. ¿Cuánto esfuerzo gastado al cohete? Si sería una empresa privada se funde, porque están haciendo lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, macana tras macana tras macana. Entonces, yo creo que tenemos que esto sea un llamado a atención, no como el tema de las fumigaciones, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero que se demoró 4 meses, lleva desde marzo a esta parte, bueno, un mes ya pasadito de retraso, el plan maestro del arbolado público, pero tiene que ver con cuestiones de paisajismo, tiene que ver con cuestiones que no vayamos los arroyenses a otros lugares. Che, qué lindo que está allá, me dio una vuelta el fin de semana, qué lindo, y Arroyo, todavía falta. ¿Sabe por qué? Porque faltan profesionales acá, que pongan la cabeza, no es a la marchanta, que hagan lo que se le da la gana, y según el administrador de turno. Falta un plan coherente de trabajo, y que se vea con el tiempo, no todo puede tener un resultado inmediato. Hay que trabajar, hay que ser estadista, al que le toque, para el futuro de la ciudad. Así no está funcionando. Por eso, presidente, que creo que en este sentido el arbolado público también hay que tenerlo en cuenta, pero también fíjese las actividades y las actitudes de la administración en cuidar el arbolado público y no hacer tareas que después lo destruyen y nos dejan sin patrimonio y sin identidad. En una parte de la Plaza 9 de Julio, mire, me voy a dar el gusto de decirlo, sobre calle Moreno, a principio de siglo XXI, cuando parece que en algún momento bajaron la línea de media tensión que pasa por la vereda que está frente a la escuela, por la plaza, la bajaron, porque habían puesto un seccionador, no sé por qué, seccionador es lo que abre el circuito, bajo. En vez de hacerlo alto como en calle Belgrano, lo hicieron bajo. Entonces los plátanos que estaban ahí empezaron a podarlo con una abra, se dice así, pasaban los cables por acá y así. Hasta que un día, un domingo a la mañana, una poda a todas las especies de plátanos que estaban en el lugar. Y pusieron a esos pobres ligustros disciplinados, que la mayoría se está secando, que no da sombra, no genera nada, no aporta nada a la plaza, y le han cambiado la fisonomía en el centro cívico de la ciudad. Los que vivimos cerca del centro cívico de la ciudad estamos acostumbrados. Los que no, tienen que entender que es un referente para cualquiera persona que vive en los distintos barrios de la ciudad. Es un referente y también un referente para los visitantes. Y sin embargo, trácate, le damos así. Lo mismo hicieron con el transformador en frente de la 73. Lo pusieron un fin de semana que nadie sabía nada. Entonces, ¿y dónde lo vamos a poner? Bueno, entonces tenemos la plaza, 2 transformadores. Pasan la línea de media tensión, baja, de hace años estoy hablando, y arrasan con el arbolado público que está ahí. Un municipio no puede permitir que esto siga ocurriendo. Debemos recuperar el valor patrimonial, histórico y cultural, yo digo el acervo cultural que tiene ese centro cívico de la ciudad, presidente. Y la política del arbolado público tiene que ser algo muy cuidado y tenido en cuenta por la administración municipal. Yo creo que tienen una gran tarea para hacer por delante, reponer las especies que faltan, que han sido maltratadas, que han sido quitadas, que están en mal estado, etcétera, etcétera, presidente. Yo espero que le llegue rápido este mensaje al Ejecutivo, ojalá se apruebe porque creo que tiene que ver con lo que nos hace sentir más arroyense cada día. Gracias, presidente. Muy bien. Es un proyecto de minuta. Lo vamos a someter
a votación. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos. Continuamos con el siguiente punto, 4C, proyecto de declaración, adopción de medidas diferenciadas en los distintos distritos del departamento Rosario. Matías Atoresi y Miguel Ángel Corradini son los autores del proyecto. Pido la palabra. Tiene la palabra, concejal. Gracias. Visto el decreto provincial número 447 del 2 de mayo de 2021 y considerando que la UNESCO, UNICEF, el PMA y el Banco Mundial han advertido de que el cierre generalizado de los centros educativos como respuesta a la pandemia de COVID-19 plantea un riesgo sin precedentes para la educación y el bienestar de los niños, especialmente de los niños más marginados que dependen de la escuela para su educación, su salud, su seguridad y su nutrición. Que la directora ejecutiva de UNICEF afirmó: la desigualdad creciente, los problemas de salud, la violencia y el trabajo infantil son solo algunas de las amenazas a largo plazo para los niños que no van a la escuela. Que las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía regional debido a que representan el sector con mayor cantidad de empleados activos. Que el impacto productivo producido por la pandemia de COVID-19 causó una crisis sin precedentes que generó el cierre de muchísimas pymes en todo el país y nuestra región no fue ajena a esta problemática. Que todos los indicadores demuestran el impacto negativo sobre el mercado laboral generado por el COVID-19 y sus restricciones a circular y en determinadas actividades dispuestas por el Gobierno Nacional desde que se estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio en el año 2020. Que en la sociedad actual es fundamental que los más pequeños estén con sus iguales, jugar, divertirse, conocer sus límites, los de otros niños, interactuar, etc., constituyen condiciones básicas de estos. Que ha habido una disminución importante de la actividad física, un aumento del sedentarismo y un empeoramiento de la calidad del sueño. Tres factores muy importantes en el desarrollo neurológico de todo ser humano. Que según estudios, los sistemáticos periodos de confinamiento han aumentado de manera negativa las conductas antisociales, de ansiedad y las relacionadas con la depresión en niños desde edades muy tempranas hasta adolescentes, debido principalmente a la escasa o nula actividad física que han podido realizar. Que cada localidad tiene su propia realidad e idiosincrasia y merecen un estudio diferenciado e individualizado de las ciudades cabeceras de departamento. Por ello, el Honorable Consejo Municipal hace saber que vería con mucho agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del organismo que corresponda, adopte medidas diferenciadas en los distintos distritos del departamento Rosario y o excluya a la ciudad de Arroyo Seco de las restricciones dispuestas por el decreto de referencia. Remítase copia de la presente al señor gobernador de la provincia, Omar Perotti, a la diputada provincial Ximena Solal, diputado provincial Gabriel Chumpitaz y al señor intendente municipal, doctor Nizaresca. Bueno, creo que si tal vez a lo mejor un poco mezclado en los considerando, pero está más que justificada en muchos aspectos, justificado el proyecto. Venimos con ya de un año de mucho encierro, de muchos comercios que no pueden trabajar al 100% de su actividad, muchos comercios que han tenido que cerrar sus puertas, otros que bueno, lo están sosteniendo a duras penas con algunas actividades que están pudiendo llevar adelante a medias. Tenemos chicos, como decía en uno de los puntos de los considerando, con chicos y grandes. Inclusive, presidente, lo hablábamos esto en la reunión que tuvimos con los centros jubilados, que tienen muchos problemas neurológicos, muchos problemas de ansiedad, muchos problemas de depresión, muchas personas que el encierro le está jugando de una manera muy mala. Y bueno, hay una realidad, no todas las localidades son iguales. Arroyo Seco no es igual que Lago no es igual que Figuera, y estas tres localidades no son igual que Rosario. Entonces creo que habría que tomar algunas medidas puntuales sobre las distintas problemáticas que tienen las distintas localidades. Es más, el mismo intendente de Rosario hoy estaba leyendo que le está haciendo o le va a hacer algunos reclamos, algunos planteos al gobierno provincial por todas estas medidas que están tomando, porque, a ver, si bien Rosario
está con un problema de ocupación de camas, de algunos indicadores que, bueno, le están dando mal, pero no es solamente por la incidencia que tiene Rosario, sino es por la incidencia que tienen otras localidades que mandan personas que requieren de una atención más exhaustiva a la localidad, por ser esta ciudad la que tiene atención de alta complejidad, que por ahí otros departamentos no la tienen. Entonces, bueno, creemos que requiere un tratamiento un poco más exhaustivo esta normativa, este decreto provincial, y un tratamiento diferenciado principalmente. Nosotros acá lo estamos viendo permanentemente, sin ir muy lejos. Se han tomado algunas previsiones con respecto a algunas medidas que se podían dar, como por ejemplo lo que se da con la educación. La semana pasada se presentó un proyecto de declaración donde decían, pero sí hay clases, sí, pero lo presentamos por lo que puede venir. Bueno, hoy tenemos la referencia de que vino lo que planteábamos que podía venir. Hemos tenido reuniones con dueños de locales gastronómicos, donde nos hacían algunos planteos porque se veía que a lo mejor los podían restringir más. Y la realidad es que, por ejemplo, en Arroyo Seco, la mayor incidencia de casos no se vio, por lo menos no tenemos el dato certero de que se haya dado, por ejemplo, en los locales gastronómicos, o en las escuelas, o en los comercios. Se ha dado en otros lugares, como son, por ejemplo, reuniones sociales y ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, por eso es que se da este proyecto y se pide, o se le hace saber por lo menos al gobierno provincial, cuál sería nuestra intención de que se le dé un tratamiento diferencial a las distintas localidades. Yo creo que con respecto a esto va a ser muy, muy, muy importante, y por lo que vemos cómo viene actuando el gobierno provincial, pero va a ser muy importante que también que el intendente Nizaresperi, y por eso se le manda copia, se haga eco de esta solicitud que está haciendo hoy el Consejo y realice las gestiones pertinentes desde el municipio también para que, bueno, esto tenga mayor resonancia y realmente le podamos llevar una solución a los comerciantes, a los dueños de pymes y a los papás de los chicos que hoy se encuentran con que no pueden ir a la escuela. Gracias, presidente. Bueno, es un proyecto de Declaración. Lo vamos a someter a votación. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos. Bueno, recién se comunican de la Intendencia para avisar que en el día de mañana a las 11 horas el Intendente va a venir a reunirse con los concejales. Así que, ¿No dicen los temas? sí, temas generales, para hablar de todos los temas. Vamos a tomar toda la semana. Así que, bueno, ya quedan notificados mañana a las 11 horas. Gracias. Ahora continuamos con el siguiente punto, el punto 4D, proyecto de minuta. Solicita copia del decreto de promulgación de la ordenanza 2932 del 2021 y copia del convenio con ADM, si éste se ha suscrito, como consecuencia de la aplicación de esa normativa. Daniel Tonelli, Miguel Ángel Corradini y Matías Satoresi son los autores del proyecto. Pido la palabra, presidente. Tiene la palabra, concejal. Gracias. Visto la ordenanza 2932/21 y considerando que la aplicación de la misma tiene consecuencias pecuniarias para las partes involucradas, siendo de interés público e institucional conocer